Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Tuvimos unos problemas técnicos y agradeceríamos que si los que nos están sintonizando en este momento nos pueden enviar un comentario y decir lo que nos están escuchando bien. Y vamos con todo con esta transmisión. Agradecemos a todas las personas que siempre se están conectando con nosotros. Pedimos las disculpas del caso, problemas técnicos que salen en algún momento u otro, pero el equipo ha hecho todo lo posible para llevar esta transmisión. Y bueno, nuestros invitados también que están con todas las ganas de poder compartir este pequeño tema con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes. Es un trabajo que estamos realizando de nosotros para ustedes y para que se pueda realizar de una forma bonita y muy, muy especial. Somos Franciscanos al Aire y en esta ocasión tenemos como invitado a Fray Mauricio, que ya muy pronto lo vamos a tener el espacio para que él pueda platicarnos un poco. Y bueno, vamos a iniciar este momento que gracias a Dios nos ha dado esta oportunidad con una pequeña oración en la cual la va a dirigir uno de nuestros hermanos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar acá esta noche. Gracias por esos problemas técnicos. Sabemos que tú lo has hecho por algo. Quizás quieres que este mensaje llegue a alguien en especial. Muy probablemente se va a conectar. También te damos gracias por este programa. Gracias por ese espíritu franciscano de esta parroquia. Te pedimos también por cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, para que seas tú siempre el que te lleves esa paz, esa luz, ese amor. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas a todas las personas que nos están transmitiendo, puedan compartir también la transmisión. Creo que vamos a tener un tema muy bonito y como estábamos diciendo, pues la disculpa del caso va a comenzar un momento más tarde, pero estamos con toda la energía para que pueda llevarse a cabo de una forma muy bonita y que ustedes también a través de los comentarios que estamos teniendo pueden hacer su plática, su pregunta. Recuerde que tenemos a Fray, aprovéchelo, así que háganle las preguntas que van acorde a lo que es al tema que tenemos hoy. Somos Franciscanos al Aire, de las heridas, nueva vida. Y de eso se trata el tema de hoy. Pero antes de iniciar, vamos a comenzar con nuestros hermanos que se presenten, que tengan un poquito su vida parroquial, su apostolado prácticamente en la iglesia. Así que están los micrófonos abiertos, hermanos, pueden presentarse. Buenas noches, paz y bien a todos. Mi nombre es Javier Romero. Y bueno, en cuanto al... la vida parroquial, digamos, cuando éramos jóvenes estábamos con la pastoral juvenil allá por el tiempo de Fray Julio y la Madre Marcos, ¿verdad? Y ahorita pertenezco a lo que es la Orden Franciscana Seglar. También en algunas oportunidades hemos ayudado un poco con los catequesis para Primera Comunión, ¿verdad? Así que es un gusto estar acá y platicar aquí, crecer y aprender un poco más. Sí, buenas noches, paz y bien, hermanos. Primeramente agradecerles por la oportunidad que nos han dado de invitarnos a este bonito podcast. Y pues, y al igual como decía Javier, a mi caminar por la parroquia, pues empecé como monaguillo, luego pertenecía a la Jufra. De hecho, un saludo a la Jufra, que por ahí me dijeron que quería que lo saludara, al hermano Inmer, al hermano Abdulio. Y luego del caminar con la Jufra, pues ahí conocí este bonito carisma franciscano y pues ahora pertenezco a la Orden Franciscana Seglar, al igual que el hermano Javier. Bienvenidos, hermanos, gracias por haber atendido a la invitación de parte de la Pastoral de Medios. Gracias por estar acá, creo que va a ser un tema muy bonito. Estamos en un momento muy franciscano y por eso prácticamente se ha invitado en cierta parte a la OFS por ese sentido de pertenencia que tiene a este carisma tan bonito que es el franciscanismo. Y bueno, ahora vamos con la persona que más están esperando, que es Fray Mauricio. Bienvenido, Fray Mauricio. Muchas gracias. Gracias también a la Pastoral de Medios que hace posible estas transmisiones y gracias por pensar que también yo puedo estar ayudando en este esfuerzo de evangelización a través de los medios de comunicación. Esta noche pues he sido invitado para tratar del tema lema de estos 800 años, justamente en las vísperas
en las vísperas de la fiesta de San Francisco, en su impresión de las llagas. Ya desde el comienzo el Papa aprobó pues esta fiesta para la orden franciscana, de celebrar nosotros en la familia franciscana la impresión de las llagas de San Francisco. Y comenzar diciendo que en el contexto en que él recibe las llagas, San Francisco estaba en una enorme crisis, envuelto de varias enfermedades, tanto que hay un libro de un médico donde hace el estudio de todas las enfermedades que él tenía en los últimos años de su vida. Y es precisamente 2 años antes de su muerte que Francisco entra en crisis. ¿Y qué le provoca la crisis? El ver la orden que él había formado. Nunca pensó formar una orden, pero el Señor le permitió formar esa gran familia que hoy pues es la familia franciscana. Y él entra en crisis en el sentido de que los frailes están ya alejándose del proyecto original que el Señor mismo le había revelado. A mí nadie me dijo lo que tenía que hacer, dijo Francisco, con una libertad grande, sino el mismo Señor me reveló lo que tenía que hacer. Esas son palabras bien fuertes en aquel tiempo en el que Francisco vive. ¿Y qué quería decir con eso? Que era una revelación privada y que el mismo Francisco la legitimaba en el sentido de que era Dios mismo que le había hablado y le había dicho lo que tenía que hacer. Llegaron por ahí el Papa y otras personas a quererlo convencer de que asumiera otras reglas existentes en ese momento. Y San Francisco dijo, ni Benito, ¿verdad?, ni este, ni el otro, fundadores antes que lo precedieron a él, que él iba a hacer lo que el Señor le había revelado. Y entonces Francisco, pues sabemos que hizo las reglas, ¿verdad? Y esas reglas son las que normaban la vida del franciscanismo naciente. Fue creciendo la orden, fue tan grande el crecimiento de la orden que hay un momento que había frailes que ya no lo conocían a él como fundador. Tanto que él tiene un relato, se llama La Perfecta Alegría, donde él expresa precisamente esa tristeza profunda de que los frailes ya no lo conocen y que algunos lo rechazan, cerrándole la puerta en una noche de frío, y le dice, escribe hermano León, aquí está la perfecta alegría, cuando nos traten mal, cuando no nos conozcan. Pues en este sentido Francisco, en ese relato bastante fuerte, más bien hacen un relato, una lectura psicológica profunda, que es un lamento de Francisco de Asís al final de la vida, viendo que los frailes van por otro lado, que no es el proyecto original. Es aquí donde se retira él 2 años antes de su muerte a hacer la cuaresma de San Miguel Arcángel. Él hacía 5 cuaresmas al año. Ahí vaya sumando cuántos días le salían, ¿verdad? Y cuántos días pasaba en el año en cuaresma. Esta vez se retira a hacer la cuaresma, el ayuno, para celebrar a San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, ¿no? Entonces, en ese contexto de ayuno, de oración, de cuaresma, es que el Señor se le revela. Él está herido, está dolido. Hay un momento que Francisco, antes de subir al monte Albernia, que le había regalado un conde, amigo de él, imagínense qué regalo en aquel tiempo, regalarle un monte, un cerro, diríamos aquí nosotros, ¿no? Y allí ese cerro se volvió para nosotros los franciscanos el Calvario franciscano, donde él precisamente va a llorar esa tristeza, va a sentir esa distancia y ese malestar, esa incomodidad que le hace decir a los frailes, hagan lo que quieran. Y él se retira, muy dolido. Es ahí cuando el Señor se le revela, 1224, 17 de septiembre, y el Señor le dice, Francisco, la orden es mía, y por lo tanto yo voy a permitir que se termine la orden hasta que yo diga, si es posible, hasta el fin de los tiempos. Y sabemos que la orden tiene más de 800 años de existir y ha sido un aporte muy bonito. Pero ¿qué pasó entonces? El Señor se le revela a través de un serafín alado, y ese serafín alado, en el centro aparece nuestro Señor, Cristo bendito, crucificado, y le imprime
las llagas, los estigmas, que estamos usando mucho esa palabra, que tal vez algunos de ustedes como que se preguntarán qué significan los estigmas. En palabras más nuestras, más llanas y sencillas, las llagas, los agujeros, es decir, San Francisco fue agujereado por el Cristo. Ya le había hecho una oración previa en la que le decía: Señor, que yo sienta en mi alma y en mi cuerpo todo lo que tú sentiste, Señor, en el momento que estabas crucificado. Y el Señor le tomó la palabra y lo agujereó y lo llagó con sus 5 llagas benditas y gloriosas. ¿Y qué significó eso para Francisco? La legitimación de que lo que había fundado, de lo que el Señor le había pedido que hiciera, ese proyecto evangélico de vida, la orden franciscana, la familia franciscana, era verdadero, era auténtico, y por eso el Señor le pone el sello, y el sello se lo pone en el mismo cuerpo de Francisco, con las llagas. El contexto de las llagas todos lo conocemos, ¿no? Isaías 53, y Primera de Pedro también, ¿verdad? Una de las cartas del apóstol Pedro, donde habla que por sus llagas hemos sido sanados. Primera de Pedro 2:24, Isaías 53:5. Las llagas de Cristo por las que nosotros hemos sido sanados de toda dolencia, de toda enfermedad y libertados, porque para ser libres, dice el apóstol, nos libertó Cristo. Entonces viene esa experiencia mística que en un momento posterior, hace muchos años y más reciente a nosotros, vinieron unos japoneses estudiosos de radioactividad y de cosas, van a Monte Albernia, el lugar exacto donde fueron las llagas, y dijeron ellos, estos estudiosos, que ahí había habido un momento fuerte de luz, un momento fuerte de presencia de algo fuera de lo ordinario, fuera de lo natural, algo sobrenatural. Y los frailes, pues sonriendo, ¿no? Sabían que estos señores ateos, estudiosos, científicos, estaban como confirmando también a nivel de ciencia, a nivel de lo que hoy se estudia, y que no son ni creyentes de que ahí había habido un acontecimiento fuera de lo ordinario. Y es así pues como estamos celebrando hoy día 800 años. La orden ha vivido jubileos en la Biblia cada 50 años. La iglesia cada 25, el otro año vamos a un jubileo eclesiástico, ¿no? Más amplio. Y entonces ahora la orden también ha estado celebrando jubileos. Hemos celebrado el jubileo de las reglas de San Francisco, de Grecho, del primer nacimiento que San Francisco hace en vivo, y ahora estamos celebrando el jubileo de las llagas. Próximo año del cántico de las criaturas, va a tener una connotación ecológica muy fuerte. Y el 2026 vamos a celebrar el jubileo de los 800 años de la muerte del seráfico Padre San Francisco. Gracias, Fray, por las palabras. Prácticamente en esto va el tema, pero vamos a recordar un poco con las personas que nos están viendo, si recuerdan el tema anterior que tuvimos. Si lo recuerdan, pueden hacerlo en el comentario. Y bueno, aparte de ese tema, también vamos como poniendo en la sintonía cómo viene el proceso de San Francisco de Asís. En 1209 ya se hace como la orden y pasan un cierto proceso. En 1221 la orden hace lo que es la primera regla, que fue la regla novulada. Y en 1223 Francisco presenta la regla al Vaticano y dice: esta es la regla y la forma de vida de los frailes menores. Cuando usted, Fray, nos hace el comentario del contexto, porque esto me llama mucho la atención, creo que es una de las cosas que a veces no tocamos, porque nos quedamos a veces como la parte más romántica de un santo o la parte como más espiritual de un santo, pero a veces hay que ver en qué momento, hay que ver la parte humana en que este santo vivió en ese momento. Entonces, entre 1223 y 1224, cuando Francisco está viviendo esta cuaresma, para las personas que nos están viendo, pues en ese tiempo Francisco ya no era el ministro general de la orden, era ya otro fraile. Entonces, pero sí él era el fundador y todavía estaba vivo. Entonces, Fray, en este contexto, ¿qué en realidad era como lo fuerte que estaba dentro de la orden en ese momento que hacía que hubiera un Francisco tan, que mejor me voy a hacer mi cuaresma, vivir mi espacio espiritual y dejar esta parte como tan fuerte, digamos?
Sí, ya en vida de San Francisco se va suscitando ese movimiento que va como inclinándose a otro proyecto que no es el original, el fundante, el Evangelio mismo, la novedad y la frescura del Evangelio de Cristo. Francisco, precisamente con lo que el Señor le revela, él trató e hizo y concretizó de devolverle a la iglesia esa frescura, esa novedad del Evangelio. Pero está viendo con mucha tristeza, con profunda tristeza, con bastante incomodidad, con enfermedades que le provocaban estas crisis. Él somatizaba también estas crisis. Entonces, es esa parte muy humana de Francisco, la parte muy humana de la iglesia, la parte muy humana de los proyectos en la vida, ¿no?, de las comunidades, que desinflan, como decimos nosotros en palabras de nosotros, que nos ponen de capa caída, así como cabizbajos y frustrados. Francisco se sentía muy frustrado, tanto que usó esa frase: hagan ustedes lo que quieran. Luego vino el ministro general que designaron los frailes, Fray Elías. Fray Elías era un hombre muy inteligente. Lo hemos juzgado mal a través de la historia, pero él ya pedía permisos, ya empezó a pedir permisos con relación a la pobreza, pedir permisos con relación a construir cosas más consistentes, más sólidas. Una vez ya los frailes, San Francisco fue para Tierra Santa y cuando regresa ve que los frailes ya están viviendo en una casa bastante bonita y se sube al techo y dice a volar las tejas por todos lados, enojado. Esa es la parte humana, como Jesús cuando latigó a los mercaderes, les dio chicote, ¿va?, a los mercaderes del templo, ¿no? Ese celo, Francisco siente ese celo por la pobreza, los frailes están yendo por la tangente, por otro lado. Y cuando le gritaron de abajo: no, si la casa del alcalde la ha prestado, es prestada. Entonces se calmó San Francisco, porque no era de él la casa, sino que ni de los frailes. Y él se calmó, ¿verdad? Pero para decirles cómo el malestar se fue aumentando, esos permisos que pedían, ¿verdad?, la Santa Sede para aflojar la pobreza, para debilitar la pobreza. A Francisco los frailes a través de los tiempos lo hemos traicionado mucho con la pobreza, lo hemos traicionado mucho con otras cosas, con la humildad, con tantas cosas que el Señor lo adornó a este pequeñito y diminuto hombre, feo si quieren, orejoncito, tanto que un fraile le dice: ¿por qué a ti, Francisco? ¿Por qué a ti? ¿Y qué es lo que tenés? Y ni gracia tenés, en otras palabras, en palabras nuestras, ¿no? ¿Y por qué te sigue la gente? ¿Y qué tenés? Y bueno, decía Francisco, si las gracias que me ha dado a mí se las hubiera dado a un ladrón, a un homicida, hubiera sido mejor que yo. Así contestaba él, ¿no? Entonces vemos pues que es una época bien difícil que está viviendo San Francisco, y por eso se va a hacer esos momentos de oración, y es allí cuando el Señor interviene animándolo. Fray, yo me pongo a pensar, ¿va?, que quizás en ese momento de crisis espiritual, podríamos llamarle de alguna manera, en Francisco, lo hace a él pensar o decir: ¿por qué mis hermanos? Que me imagino que por lo poquito que he leído, Fray Elías era uno de los primeros, digamos, por decirlo así, y ver que la mayoría, digamos, ha adoptado esta forma un poco más light, a diferencia de lo que decía la regla. Me imagino yo que él, ya en su propio dolor, ya a sola, en su cuaresma, me imagino que decía o pensaba que cómo era posible que sus hermanos, la palabra que usted usaba, habían traicionado, digamos, los ideales con los que se había comenzado, y habían perdido, digamos, el ver en sí a ese Cristo pobre y crucificado, que era realmente al que Francisco predicaba. Entonces me imagino yo que Dios le da esta gracia a Francisco, no solo para los hermanos, para que pudieran, digamos, ver en Francisco el reflejo de ese Cristo crucificado, sino que muchas veces también a nosotros como pueblo, como feligreses, porque usted dijo algo ya ratito que llegó un punto que los hermanos desconocían a Francisco, dijo usted. Pero si lo tenemos a la actualidad, creo que muchos de nosotros desconocemos también a Francisco.
Y como decía Valerio, nos hemos quedado con el Francisco que hace milagros, que nos vamos mañana, digamos, a hacer la peregrinación allá a los Lotiquillos, que abarrotamos la iglesia, pero solo nos quedamos con ese Francisco, pero no vemos realmente lo que él, el mensaje realmente que él traía. Entonces yo creo que cuando usted decía eso, es lo que me ponía a pensar, que realmente todo el proceso que él vivió humanamente, no como el santo que nosotros conocemos, sino como el humano que era. Y como humano, pues él también sentía su dolor. Aparte que dicen que ya tenía sus achaques de enfermedades, ¿verdad? Entonces, sumado a eso, tener, digamos, ese peso encima, como que era como un colapso realmente. Yo me pongo a pensar que nosotros a veces, si no nos ponen atención, digamos, en el grupo, ya sea en la pastoral en la que estamos, no nos ponen atención, uno se siente como mal. Imagínense a Francisco que digamos que sus hermanos estaban como divididos en ese momento. Me imagino yo que la crisis de él era demasiado fuerte y es ahí quizás donde Dios le revela, y lo que usted decía, que esta orden va a perdurar hasta que yo quiera, no hasta que ellos quieran. Haciendo una analogía quizás, el momento en que recibe San Francisco las llagas, los estigmas, en momentos de soledad, o sea, está solo prácticamente, sentía esa soledad. Yo creo que era muy parecida a la misma soledad que sintió Jesús en el momento en que era crucificado. Y leyendo un poco sobre esta gracia que Dios ha concedido a ciertos santos, los estigmas, algunos que lo han recibido, casi todos estaban en ese momento, como en crisis, quizás no recuerdo bien, un santo que decía que nosotros tenemos dos etapas, siempre estamos como en gracia, como en momentos de gran alegría, de consolación, decía. ¿Qué tenemos que hacer? Después de la consolación viene la desolación. Tenemos que estar preparados que en cualquier momento viene la desolación. Y estos hermanos que los han recibido han estado en ese momento de desolación. Yo creo que es como que en ese momento donde más, y creo que es muy, muy conveniente y muy a lo que estamos ahorita, el lema como que Dios se refleja más en los momentos en que quizás más débiles estamos, como para sentir que la obra, lo que le dijo Francisco, la obra no es tuya, es mía. Cuando uno se siente fuerte, dice, yo lo estoy haciendo. Mientras que cuando es más débil estoy, todo, y yo sé que es Dios el que la hace. Realmente, esto de lo que estamos celebrando, como decía Fray, 800 años, yo creo que, imagínense, 100 años faltan para que somos privilegiados de estar celebrando estos 800 años. Yo creo que ya para los 900 no vamos a estar. Así es que es de aprovecharnos lo mejor y tratar de aprender un poco más sobre esta fiesta de San Francisco, ¿va? Que como les decía, realmente, quizás en eso tal vez, Fray, a través de la historia han habido muchos que han recibido estas llagas, pero algunos han sido charlatanes, por decirlo así. Pero realmente no a cualquiera Dios le concede esta gracia, por decirlo así. Bueno, entrando en esta parte, creo que vienen muchos temas y bueno, también comentarle a la persona que nos están viendo, los Lotiquillos, ¿qué están preparando para mañana? Creo que es uno de los lugares que también vive bastante lo que es la parte de la llaga de San Francisco de Asís. Pero yo tengo una duda, ya que estamos hablando de los Lotiquillos. ¿Por qué en enero celebran también algo en los Lotiquillos sobre las llagas? Y también hoy en septiembre tenemos esto de la llaga. Eso sí es ignorancia mía, ahí sí yo no sé cómo está la... Excelente pregunta. Yo pues soy de aquí, de esta localidad, y desde niño vi esa romerilla de los Lotiquillos, esa fuerza tremenda que tiene, porque en el sentir religioso del pueblo, aquel es el de la devoción, aquella imagen es el de las llagas, aunque el de Gotera esté llagado también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se celebra el 26 de enero?
porque según lo que he oído yo desde que era pequeño, que el misionero llegaba en verano y llegaba en el mes de enero. Y así fue naciendo esa celebración. Porque el misionero, porque antes así eran los misioneros que llegaban, no había parroquias así como ahora, ¿verdad? Entonces nació esa fiesta en una fecha, en una época que no tiene nada que ver con las fechas franciscanas. Mañana sí tiene relación con el San Francisco de las Llagas de los Lotiquillos, pero enero por la fecha en que llegaba el misionero y se congregaba la gente, y así quedaban esas fechas para posteridad, para después, ¿no? Estaba haciendo cuenta, Francisco vive 5 cuaresmas en el año. Estamos hablando de cuaresmas, son por lo menos 40 días que iba a estar en oración. 5 por 4 son... 200 días, ¿sabes? Y ayuno. Ya de cuenta. 200 días en el año hacía penitencia, ayuno, bueno, eso como de un orden corrido, digamos, de una manera espiritual y en oración. O sea, pasaba 200 días Francisco en el campo, en los montes, haciendo su oración. Y los otros 165 días pues lo dedicaba a la fraternidad y a todo lo que estaba pasando. Considero que Francisco en esta etapa que ha vivido y que sigue viviendo sobre ese momento de que recibe los estigmas, ¿qué pasó con la orden cuando venga Francisco y llega con la llaga? Bueno, la sorpresa que causan los fenómenos místicos. Este es un fenómeno místico, como decía, ¿verdad? Nuestro hermano Javier, no solo Francisco fue llagado en la historia de la iglesia. Ya el mismo San Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Entonces, la teología y los estudiosos de la Escritura piensan que San Pablo, con tanto sufrimiento por el seguimiento de Cristo que tuvo que llevar hasta que los mismos hermanos creyentes cristianos no tenían confianza en él, porque antes había sido perseguidor de la iglesia. San Pablo murió y todavía hubo hermanos que nunca lo aceptaron. Entonces él sufrió mucho, fue apedreado, bueno, tantas cosas que vivió, hasta fue un naufragio, ¿no? Y cuando ya estaban en la isla, una culebra lo picó. Entonces dijeron la gente, este es alguien que no es de Dios, pues porque se salvó de una, pero no de la otra. Y fue milagroso, pues, que el veneno no le hiciera daño, ¿verdad? Era promesa del Señor, pero más se refiere a otro tipo de cosas en la vida del creyente, pero ahí se dio así literal de un animal que lo pica. Pero para decirles que pasó sufrimientos diversos. Está el Padre Pío, un franciscano capuchino que también tuvo las llagas, ¿verdad? Y hay una gema de Galgani y así otros santos que ha habido en la iglesia, que sería largo, pero decirle que las llagas de San Francisco tienen hasta fiesta. A la orden se le concedió celebrar la fiesta de ese fenómeno, y hay escritos de la época firmados por gente seria que atestiguan haber visto las llagas de San Francisco. Hubo un fraile curioso que lo estaba cuidando en esos momentos ya de él muy de flaqueza, de enfermedad, que curioso quería saber si tenía la llaga del costado y le metió la mano y lo lastimó. San Francisco se molestó mucho. Claro, le dolió, ¿no? Pero vamos al otro, la curiosidad, ¿verdad? De querer saber si tenía la del costado. Y entonces es bien impresionante esto y cómo esto impresiona a la orden, y sin duda pues le da otro carácter, otro sentido a los frailes, aunque después va a haber divisiones bien profundas. En el cristianismo, el mal testimonio que hemos dado, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. También en el franciscanismo ha habido rupturas. Pero lo bueno de estas rupturas en el franciscanismo, que han sido para darle fuerza a la espiritualidad, por ejemplo los capuchinos, un repunte misionero con ellos, repunte misionero realmente, y así pues los conventuales con su aporte también que van a tener, ¿verdad? Con un poco más de vida, más estabilitas lochis, decían, ¿verdad? De estabilidad del lugar. Allí, ¿verdad? De casi un poquito más como tirando a monjes, ¿no? En oración y todo eso, pues ha sido en el carisma franciscano un aporte, y más que una ruptura dolorosa, ha sido un aporte precioso de más misionaridad. Si yo hablé mal de los frailes, ¿verdad? De nosotros mismos, decía que lo hemos traicionado, pero si en algo no hemos traicionado a San Francisco, y eso lo decimos con bastante
humildad es en la misión. Los frailes siempre la misión, encaramados en los aviones o en caballos o en carretas o en lo que sea, anunciando el Evangelio de Cristo. Las perfumadas palabras del Señor, decía San Francisco, al referirse al Evangelio. Las perfumadas palabras del Señor. Estamos en el mes de la Biblia. Invitarnos a leer más la Escritura. Él amaba la Biblia. Y tenía un fray que se llamaba Cesareo Espira, que era estudioso, era biblista, y a él le pidió adornarle con citas la regla no bulada y la bulada también, por supuesto. Él le encantaba la Biblia, la palabra de Dios, escrita también. En un momento escuchaba sobre San Francisco, ¿verdad? Que dice, refiriéndose a lo que dice usted sobre cómo amaba la Biblia, todo lo que es la palabra de Dios. Dice que en algún momento él, por ejemplo, nosotros acá compramos el boletín, lo tenemos allá, hasta en vez se va en la basura. Dice que él todo lo que era lo atesoraba. En un momento él dijo que recogieron un papel que tenía, pero le dijeron, eso no tiene ningún texto bíblico, pero con esas letras que hay ahí se puede formar un texto bíblico, algo de la Biblia, y quizás eso para hacer referencia a lo importante que era para él la Biblia, haciendo referencia un poco a lo que decía ahorita. El ejemplo de Francisco marca un trasfondo bastante grande. Comienzan unas cuantas personas siguiendo a Francisco porque el testimonio de él daba. Incluso en una ocasión Francisco sale con León a caminar alrededor del pueblo, le dice vamos a predicar, vamos a anunciar el Evangelio. Y bueno, van a dar el recorrido y al final regresa de nuevo al convento y le dice León, Francisco, ¿cómo que íbamos a evangelizar? Entonces viene Francisco y le dice, ya lo hicimos, hermano, ya lo hicimos. Con esto quiero hacer énfasis por el hecho de que Francisco es una persona que da un testimonio, o como alguien que lo ha dicho aquí en los comentarios también, evangelio viviente, donde muestra con su santidad, con su forma de ser, cómo más o menos se va viviendo el evangelio en ese tiempo en Asís. Ahora, para 1223, 1224 ya no eran 10 hermanos los que estaban con él, ya no eran ni 500 hermanos los que estaban con él. Según recuerdo, entre 1221 y 1223 Francisco hace el primer envío. No Francisco en realidad, porque se hace el primer concilio, creo que se hace de los frailes, o el primer encuentro de todos los frailes a nivel, primer capítulo, y sale el primer envío hacia Alemania, donde Francisco dice, bueno, hay que ir allá. Entonces se van otros hermanos en la parte de Alemania, que ha sido uno de los pueblos más difíciles de llegar a evangelizar por el hecho del idioma y otras cosas que se dan. Con esto llegamos al punto de que para 1221, 1224 hablamos de miles de frailes. Hablamos de miles de personas, de hombres que estaban ahí, y también una tercera orden que estaba de fondo también queriendo evangelizar desde la parte franciscana. El lema de hoy es de las heridas, nueva vida. Y es un tema bien, que no sé, o sea, de las heridas, nueva vida. ¿Qué saco de ahí? Fray, cuando nos referimos a esto, de las heridas, nueva vida, hablándole en un contexto más propio de nosotros, ¿qué podemos asumir para nuestra vida desde el franciscanismo y desde esta frase que la orden ha tomado en cuenta como de las heridas, nueva vida? Hay un texto del Antiguo Testamento en el libro del profeta Zacarías, y es una pregunta: ¿quién te hizo esas heridas? Y el texto ahí mismo, el autor sagrado responde: los de mi misma casa. Muchas veces las heridas de nosotros que llevamos en la vida cargando, muchas veces algunas personas respiramos por las heridas y no por las fosas nasales, heridas que sangran, y vamos cargándolas en la vida, y cómo nos quitan el bienestar, cómo nos quitan la felicidad que el Señor quiere que vivamos, esa paz interior, ¿no? Una cierta estabilidad en la personalidad. Entonces, las heridas las traemos cargando muchas veces desde el ambiente familiar, las familias disfuncionales. Hoy está de moda eso, que la familia cada vez va perdiendo su plan, su proyecto original de Dios, y hoy se está queriendo inventar otros tipos de familia. No, Dios creó la familia. Él es una cosa, es un proyecto de Dios, y hoy vamos hacia lo contrario, a destruir la familia y crear otros tipos de familia, ¿no? Entonces, eso sería pues otra tela que cortar, ¿verdad? Otro tema muy particular aparte. Entonces, las heridas, preguntarnos, por ejemplo, esta noche, ¿qué seríamos nosotros sin los sufrimientos o las pruebas o los conflictos
o esos sufrimientos pues que nos van marcando, que nos hieren, que nos hacen sangrar el corazón, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería si nosotros no tuviésemos sufrimiento o nunca hubiésemos sufrido? Hay una frase de Teresa de Ávila, otra maestra, otra mística, ¿verdad? Y era una psicóloga natural. ¿Y qué decía Santa Teresa? Una frase que siempre me ha impresionado. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? Nada. Es una persona infantil, es una persona aguada, ¿verdad? Una persona inmadura, nahuilón, decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, la persona que ha sufrido en la vida, si eso le da sentido de cruz, le da sentido verdadero a ese sufrimiento, esa persona se hace adulta, se hace madura, se humaniza, es distinta, puede entender al otro que sufre, puede entender a los pobres. ¿Qué sería pues si no hubiésemos sufrido en la vida? Viene una cierta respuesta. ¿No será que seríamos inmensamente más autosuficientes? Más engreídos, más piquis, decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Más incomprensivos con los demás, más duros, porque hay personas que somos bien duras. Con nosotros mismos muchas veces no, pero con los demás sí. Entonces seríamos hasta impermeables a los problemas ajenos. El ser humano, pues, podríamos decir, allá actualizando esto de las heridas, vive una doble vertiente del sufrimiento. ¿Y cuál es esa doble vertiente? El sufrimiento que me causan a mí las otras personas. Y yo soy víctima o víctima, como dice mucha gente ahora, ¿verdad? Nos hacemos las víctimas. Mi papá me hirió, nos dejó, mi madre era neurótica y nos trataba mal, nos vivía marimbeando todo el día, ¿verdad? Y esto y lo otro y los demás, como que somos adolescentes siempre en la vida, ¿verdad? Haciéndonos las víctimas porque nos han herido, porque nos han dañado. Esa es una vertiente. La otra es que nosotros llevamos, somos portadores, como de ciertas enfermedades, que somos portadores y la podemos transmitir. Entonces también somos portadores del sufrimiento que le encaramamos a los demás. Y nosotros hacemos sufrir a otras personas. Hay veces que es el esposo que hace sufrir a la esposa, o viceversa. Los hijos que hacen sufrir a los padres, o viceversa. En los trabajos, las relaciones humanas, enfermizas, y nos hacemos sufrir y vivimos verdaderos infiernos de convivencia y hacemos sufrir a los demás. Pero ahí no nos hacemos las víctimas, ahí somos nosotros los verdugos. Entonces preguntarnos en esa doble vertiente, ¿cómo me veo yo? Cuando soy testigo de los sufrimientos de los demás que nosotros provocamos, ¿qué hacer? El alcohólico que no es consciente de que con su alcoholismo está destruyendo una familia, está alcoholizando dependientemente a una familia sin tomar. El drogadicto igual, los problemas de conducta, los problemas de personalidad que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos sufrir a los demás? Entonces preguntémonos, ¿qué hacemos ante ese sufrimiento que nosotros mismos provocamos? Actitudes de caciques, actitudes de dominio, de manipulación a las demás personas, prepotencia. Eso daña, eso molesta, eso incomoda. Pero somos conscientes. Preguntémonos esta noche si nosotros somos esos portadores de sufrimiento. Y eso es bien delicado. Y eso es muy actual en este mundo actual. Esta de las heridas nueva vida, yo creo que trayéndolo un poco a la actualidad, es como algo de algo malo sacar lo positivo, sacar cosas positivas. O sea, sean, por ejemplo, estos años atrás, ¿cuántas personas, digamos, en tiempos de pandemia perdieron su trabajo? Pero de repente se hicieron hasta empresarios. Realmente de esto malo que tenían, sacar, bueno, estaba oyendo una historia el otro día de un señor en un pueblo, había un señor que no sabía leer y era el portero de no sé cómo se llama, de donde había fiestas, cerveza, bebidas alcohólicas y todo eso. Y llegó un nuevo dueño y dijo, bueno,
le dijo, mira, ahora usted va a tener que anotar a todos los que entran. Yo no sé leer, le dijo él. Pues entonces lo vamos a sentir, pero ya no vamos a contar con su servicio porque necesitamos a alguien que sepa leer. El señor se quedó sin empleo en un lugar lejos y ¿qué hacer? Se fue a un pueblo, viajó, compró en su martillo, voy a hacerme carpintero a ver qué hago, dijo unos clavos. Cuando llegó, mira, le dice a otro amigo, vendeme ese martillo y esos clavos que yo necesito y para ir al pueblo. Bueno, se los vendió a un precio un poquito más alto. Se regresó, compró 2 martillos, más clavos y comenzó. Cuando llegó, otras personas se los compraron. Así él comenzó prácticamente a comprar y fue haciendo más grande el negocio. Bueno, llegó un momento en que él era un gran negociante, ¿ya? Se superó. Le dieron un reconocimiento y le dicen, nos va a firmar acá, les dice él, fíjese que yo no puedo leer. De verdad, les dice, imagínense lo que él ha sido capaz de hacer sin saber leer. ¿Qué hubiera sido capaz si supiera leer? Y le dice él, si yo hubiera sabido leer, seguiría de portero en aquel lugar donde me dijeron que tenía que leer, que anotar a todos. O sea, él prácticamente lo que le estaba pasando generó su vida y todo. Yo creo que eso es algo así como quien dice, si del cielo le caen limones, hay que hacer limonada, ¿verdad? Aprovechar. Pero ahí creo que hay 2 caminos, porque hay muchas personas que no somos capaces de reaccionar así, y otro grupo que sí lo hace. Y realmente quizás eso es, estas personas que han sufrido todo esto, creo que ellos veían un poco más allá, como decían los Thundercats, veían más allá de lo evidente, más allá de eso, y ya veían a Dios. Y creo que ahí está el secreto, por decirlo, de superar de lo malo, sacar algo bueno. Yo creo que con esto de las heridas, ¿quién no ha tenido heridas? Pero como decía Javier, ¿cómo superarla? Muchas veces nos enfrascamos quizás en esa herida y nos quedamos en esa herida y muchas veces hasta culpamos a Dios de esa herida o o como así se nos hacemos las víctimas, pero no buscamos la manera de ver qué es lo que Dios quiere decirnos con esa herida. Y yo creo que el mensaje o el eslogan de estos 800 años es eso, que si realmente esas heridas que me han marcado a mí van a hacer nueva vida en mí, porque si no, pues entonces voy a seguir yo quejándome de los achaques, porque me duele la herida, y no voy a aprender yo a ver qué es lo que debo yo aprender de esa herida, o cómo esa herida me va a marcar para que de aquí en adelante pues mi vida sea nueva. Podemos ver en Francisco que al ver el sufrimiento de él, digamos, los hermanos, nosotros mismos, que 800 años que vamos a celebrar mañana, todavía nos marca y nos hace, digamos, reflexionar en esa pasión de Cristo, que muchas veces, lastimosamente, nosotros como católicos muchas veces la pasión de Cristo solo la recordamos en Semana Santa y de ahí se nos olvida. Entonces todo ese misterio pascual se queda ahí, pero como que no vemos más allá realmente el misterio del amor, aunque vengamos a la Eucaristía y sepamos que ahí estamos llevando ese sacrificio, pues muchas veces venimos solo por venir, por la tradición de que me enseñaron que tengo que ir todos los domingos porque si no es pecado, pero no vemos realmente ese misterio. Entonces yo siento que en San Francisco se refleja ese Cristo crucificado. Entonces me imagino yo nosotros que solo lo hemos visto, digamos, en imágenes, tenemos una imagen aquí bien bella de San Francisco. Ahora imagínense los hermanos que lo vieron sus llagas, el hermano curioso que le tocó, le lastimó el costado. Entonces yo me imagino que para ellos fue como decir, realmente tenemos que cambiar. Y me imagino yo que por ahí va la frase esa, ¿va? De que nosotros tenemos que hacer vida
una vida nueva, porque si no voy a ser como aquel que se quiere estar confesando todas las semanas, digamos, y repitiendo el mismo pecado. Entonces ahí no hay, yo no he hecho nada, pues, porque al final es como que, voy a pecar, voy a hacer lo mismo hoy, porque el sábado me voy a volver a confesar con Fray Mauricio, digamos. Entonces al final es como un círculo que vamos creando, pero no somos conscientes de que esa herida nos está haciendo más honda, a diferencia de que tratáramos de dejar la vida. Haciendo un resumen ya prácticamente sobre lo que hemos estado tratando en esta noche, también hay algunas preguntas que han llegado a los comentarios, bueno, ya lo vamos a hacer. Todavía están a tiempo también de hacer otro tipo de preguntas, aprovechemos, aquí tenemos a Fray, y bueno, y si no la tenemos la respuesta, la rebuscamos y después la damos, pero que la tenemos la vamos a buscar, la vamos a googlear. En aquel año de 1224, haciendo un resumen, Francisco está pasando por una etapa difícil, una crisis muy fuerte dentro de la orden franciscana. Aparte de eso, él se va a orar teniendo 5 cuaresmas al año, y en esta ocasión está haciendo su cuaresma por el ángel Miguel, perdón, la cual un día como mañana, hace 800 años atrás, obtuvo los estigmas. Hubieron estas heridas que Jesús sella en Francisco diciéndole: yo te he elegido, la orden es lo que es y va a perdurar mientras que yo lo diga. Y de esas heridas Francisco vuelve y reconfirma que el proyecto de vida que ha formado para él y las personas que lo han seguido es algo dado de Dios. Y si es de Dios, lleva 800 años. Algo que no es de Dios no va a durar ni 5 ni 10 años. Rápido caen, o un poquito más, démosle un poquito más de años, pero a veces caen. Y ya son 800 años en que Francisco recibió estos estigmas, y después de estas heridas pues recibe una nueva forma de vida. Haciendo énfasis también en algo que una vez un fraile me comentaba mucho tiempo atrás, bueno, no me lo comentaba, sino que fue parte de algo, y es que decía: nosotros a veces también, cuando no hemos curado nuestras propias heridas, vamos a dañar al otro con las mismas heridas que nosotros andamos. Y siempre ahí es bueno darse cuenta a veces cómo dañamos a las demás personas, y si nosotros hacemos bullying, si nosotros molestamos a otra persona con esto, porque sos así, que sos allá, entonces ahí nos vamos dando cuenta que a mí también me dañaron por ahí cuando estaba pequeño y que quizás nunca sané esas heridas. Entonces la invitación humana que Francisco también nos hace, que después de haber vivido la parte de recibir los estigmas, pues que nosotros también recibamos nuestra parte, el sufrimiento que hemos pasado o seguimos pasando algunos, pues un día, tarde o temprano, se va a reconstruir en algo que nosotros mismos vamos a dar fe sobre eso a otras personas y vamos a ayudar desde allí. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Hay algunos comentarios, preguntas. No sé si va a agregar algo más, Fray, o pasamos a los comentarios que tenemos en el en vivo. Quisiera como terminar agregando que hay un dicho que dice, y es muy sabio: no se redime lo que no se asume. Por ejemplo, una persona alcohólica, hasta que no asuma que es alcohólico y que tiene problemas con el alcohol, no lo va a redimir. El que lo asume dice: yo tengo este problema, estoy haciéndome leña yo mismo, como decimos en palabras salvadoreñas, y estoy destruyendo mi familia. Entonces yo busco ayuda, voy al programa de Alcohólicos Anónimos. La persona que asume su enfermedad, que asume su problema, su adicción, todos tenemos adicciones. Entonces buscar ayuda. ¿Qué es el reto para nosotros esta noche? Primero, aceptar que tenemos heridas, que llevamos heridas. Empezar a trabajar esas heridas, esos límites que tenemos que nos hacen sufrir a los demás, sufrimos nosotros. Entonces, no aceptarlas, no trabajarlas, no redimirlas, estas heridas, produce más sufrimiento en nosotros y en los demás. Y quisiera terminar con un pensamiento bien bonito, una pregunta para todos los que están llevándonos aquí, o sea, siguiéndonos. Es así: siento que mis heridas se han convertido en vinagre o en vino generoso. Hermanos, las heridas siempre van a estar allí, pero el Señor ha venido a sanarlas. ¿Y qué significa sanarlas? Tal vez no que te van a cerrar o se van a cicatrizar, sino que ya no van a sangrar, ya no van a supurar pus, odio, rencor,
malestar que vamos cargando en la vida, que no nos hace felices, que no nos hace experimentar el bienestar que deberíamos sentir en la vida. Entonces no somos felices, llevamos eso. Hoy hablan mucho de perdón y olvido, ¿verdad? Hasta aquí usaron mucho esa palabra después de la guerra, ¿no? No, hermanos, el perdón puede llegar, pero el olvido no. ¿Saben cuándo uno olvida las cosas? Cuando tiene amnesia, cuando tiene Alzheimer. No, usted siempre que ve al que violó a su hija, o el marido que lo dejó con todos los hijos y se fue con una más jovencita, usted cada vez que ve a esa persona, ya lo perdonó, pero se va a acordar siempre. Entonces no es perdón y olvido, perdón sí, pero olvido no, no inventemos. Entonces el perdón produce sanar. Jesús mostró sus heridas cuando se presentaba resucitado. ¿Saben por qué las presentaba? Nosotros no las presentamos, las ocultamos, porque son feas. ¿Por qué Jesús las presentó? Porque ya estaban de alguna manera sanas, o tal vez no cicatrizadas, pero sí ya no supuraban sangre. ¿Y qué pasaba? Las mostraba. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque había perdonado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí sabíamos lo que hacíamos. Mas sin embargo, el Señor sanó sus heridas, las mostraba porque había perdonado. La invitación para todos los que nos están siguiendo esta noche es aprender a perdonar. Es el regalo más difícil de dar. Y humanamente muchos no podemos perdonar. Hagamos lo que hacía Santa Teresita, el Niño Jesús, que había una madre que le hacía la vida imposible, otra monja, le hacía la vida imposible y eran encerradas, monjas encerradas, como las clarisas, ¿no? Y entonces le pide al Señor, mira Señor, yo por mí misma no puedo, hazlo tú por vos. Y mire, el Señor contesta la oración, estamos en el año de la oración. Le contestó la oración, ¿de qué manera? Que ya vio a la hermana de otra manera. Tanto que la hermana decía, no sé, la hermana Teresita, ¿por qué me quiere tanto a mí? Pero Teresita sí sabía que era el Señor que le había ayudado a perdonar, porque ella humanamente cuesta perdonar. Así es que invitarlos a todos, aquellos que no pueden perdonar, díganle al Señor, hazlo tú por mí, que yo por mí mismo no puedo. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias por las palabras. Creo que lo bonito de este tipo de temas es que profundizamos un poco en la parte de vida de Francisco, su contexto histórico, su parte de sus escritos, su trascendencia, aparte de eso, la parte evangélica, y uno de los puntos primordiales es la parte humana también, que tratamos de afrontarla en los tiempos actuales. Esto es Franciscanos al Aire, es una nueva forma que queremos llevar para poder transmitir un poco lo que son algunas de las vivencias franciscanas y otros temas. Preguntarles también a cada uno de ustedes, esta es nuestra segunda edición, que durante este tiempo de los 800 años que estamos conmemorando el día de mañana, tenemos un plan para 5 transmisiones, las cuales faltan algunas todavía. Preguntarles qué les ha parecido en esta segunda transmisión. ¿Quieren que volvamos a invitar a Fray Mauricio para que nos comparta otro tema? Coméntenos. Y en este momento vamos a pasar a algunos de los comentarios que tenemos en el en vivo y los saludos que hay por acá. Paz y bien, dice Sergio Portillo. Gualberto Martínez, saludo. Mauricio. Carmen de González, paz y bien. Maite Flores dice saludo de paz y bien a Fray Mauricio. Alison le envía saludos y un fuerte abrazo. Juan Carlos Pereira Juan dice saludo Fray Mauricio desde Guatemala, siempre sabio y letrado en la espiritualidad franciscana. Saludo desde Juan Carlos Pereira, amistad ya de 30 años desde Monte San Francisco. Me imagino que en su noviciado, o no fue ahí su noviciado por ahí. El chino no, el chino Juan. Sí, muy querido también, ¿verdad? Sí. Saludos a Juan, a Víctor Navarro, paz y bien, Diana Salamanca, paz y bien, Silvia Gómez Guzmán, paz y bien. ¿Qué más comentario? La JPIC de aquí de San Francisco Gotera, pues nos dice saludos al equipo de Franciscanos al Aire, estamos conociendo más al Seráfico Padre. También preguntarles a ustedes qué tipo de temas les gustaría conocer un poco más a profundidad de Francisco de Asís. Graciela Guevara, paz y bien. Carolina Martínez, ya se escucha bien, muchas gracias. Alonso Sorto dice que excelente explicación.
que nos da Fray Mauricio sobre el tema y que está desarrollando. Paz y bien. Gracias. Carolina Martínez, saludos hermano Javier. Carolina Martínez, paz y bien hermano Juancito. Carolina Martínez, el Evangelio Viviente, San Francisco de Asís. César Miranda, saludos a Fray Mauricio de parte de las siervas del Santísimo Sacramento de Acajutla. De punta a punta estamos hasta Sonsonate. Milagros Hernández dice, excelente explicación, muy importante Fray Mauricio, con tanto conocimiento y dominio del tema. Saludos a todo el equipo de Franciscanos al Aire, bendiciones y paz y bien. Paz y bien. Julia de Ramos, gracias a Fray Mauricio Meléndez por compartirnos la vida de San Francisco. Dios se lo pague con salud a los 3 hermanos que le acompañan. Gracias. Emily Gómez, buenas noches para todos y en especial a Fray Mauricio. Los saluda desde el estado de Kentucky. Amén. Francisco Flores. Flores Vázquez. Francisco Flores Vázquez. Muy interesante el tema, hermanos. Saludos a Fray Mauricio, que San Francisco de Asís interceda por cada uno de nosotros. Javier Chicas, buenas noches, paz y bien. Qué buen programa, nos permite ahondar más en nuestro patrono. Saludos al equipo de Franciscanos al Aire. Gracias, Javier. Javier Chica también nos dice, siempre había escuchado el cántico, rosas de sangre han florecido, hasta ahora me doy cuenta del significado y la relación con los estigmas. Carmen Paz, gracias por tan hermoso mensaje. Pedro González Fuentes dice, una realidad que de las heridas en mi vida hoy en día trasciende a una nueva vida. Carolina Martínez tiene una pregunta, Fray. Dice, Fray Elías, ¿cambió la regla referente a la pobreza? No, las reglas están intactas. El problema es la vivencia. Sí, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo se vive. Una cosa es la letra, otra cosa es el espíritu también, ¿verdad? Lo que habla la misma escritura, ¿no? Entonces, no, Fray Elías que hizo ya acomodaciones, pidió permiso y se fue acomodando, muchas cosas se fueron acomodando. Era un hombre muy inteligente y él pues ya iba buscando otro tipo de acomodamientos que quitaban la radicalidad de Francisco. Y allí surgió el movimiento de los espirituales, que fueron muy atacados. Los espirituales era el movimiento que seguía los pasos de Francisco en su proyecto original. Hacer un pequeño paréntesis y dejar la noción ahí también al pueblo. Fray Elías también fue excomulgado de la iglesia, pero ya después hay otras cosas que pasan por el fondo y lo vamos a tener en los próximos temas, así que estén pendientes. Carolina Martínez dice que, bueno, saludo, muchas gracias Carolina. María Gladys Vázquez Blanco, saludos de paz y bien mis hermanos. Salvador Vázquez, saludos a Fray Mauricio desde Planes de Renderos. Decirle que él tiene buena mano, ya que hace casi 24 años nos casó con mi esposa. Gracias por su mensaje y por su vocación. Los saluda Salvador Vázquez del Coro San Francisco, espero se acuerde de nosotros. Chambita. Vicky Andino dice saludos Fray Mauricio, paz y bien. Luis Ortiz, saludos desde Madrid. Otro parte del equipo de Franciscanos al Aire y de la Pastoral de Medios de Comunicaciones. Bueno, saludos Luis, ahí nos traes algo. Muy buena temática para Fray Mauricio. Ahí en el aeropuerto. Una forma de decir que está en Madrid sin decir que está en Madrid. Y muy buena producción del equipo. Me imagino que son como las 3, 4 de la madrugada por allá. Gracias por estar en sintonía. Aurora Pérez dice saludos de paz y bien. Ivania Romero, qué bonito programa. Gracias. Carlos Humberto Portillo, paz y bien a todos. Carolina Martínez, saludos a todos los frailes, paz y bien. Maydelí Moreira, saludos Fray Mauricio. No hay otro padre que hable con tanta humildad. Pedro González Fuentes, el camino a la sanación, la reconciliación con Dios, como lo hizo con el enfermo, que bajaron por el techo. Tus pecados son perdonados. Muy cierto. María José Mayorga, saludos a Fray Mauricio, orgulloso de ser su prima. Saludos, sí, María José. Gracias. Antonia Tobar, felicidades a Fray Mauricio. Sor Antonia, franciscana, ¿verdad? Creo. Sí, que nos escriba si es cierto lo que dice Fray Mauricio para seguir leyendo. González Jenny, saludos de María de la Paz para Fray Mauricio. Piedra Parada. Ahí está.
Antonia Tobar dice que continúe. Gracias. Maydelín Moreira, saludos a Padre Mauricio. Que sea Dios bendiciéndole. Gerson Argueta nos dice, bonita enseñanza. Felicidades por este nuevo espacio. Y gracias y espero podamos seguirlo. Carmen Paz, sería bueno que compartan más temas para edificar a cada uno de los seguidores. Muchas gracias por el comentario. Vicky Endino, saludos a todo el equipo. Un abrazo a Fray Mauricio. Carolina Martínez, primer capítulo. Antonia Tobar, saludos, qué buena exponencia. Carolina Martínez, excelente programa. Carmen Paz, paz y bien. Y el último comentario que tenemos aquí, pues Silvia Gómez Guzmán, excelente programa, así conocemos más la vida de nuestro Padre San Francisco de San Francisco. Saludos a todos, paz y bien. Le agradecemos a todos los que han estado en esta segunda edición, pedirles perdón también por los primeros inconvenientes que tuvimos al principio. Gracias por estar hasta el final. Algunas palabras de los hermanos que nos acompañaron en esta ocasión, ¿qué les deja este tema? ¿Con qué se van para su casa, para sus almadas y para su vida? Bueno, nos vamos con una quesadilla que nos regalaron por ahí, ¿verdad? Y además de eso, yo creo que esto de los estigmas, el que tuvo la oportunidad, bueno, todavía está aquí en la parroquia, en el templo, una pintura que hizo el hermano Juan. No sé si muchos han entendido de que es un pueblo ahí, y muchas veces estigmatizamos a ese pueblo. Por ejemplo, si es una persona de una comunidad muy pobre, ya le ponemos algún adornito. Decía un amigo de San Salvador, dice que él vivía en una comunidad muy pobre. Desde el momento que él decía, aplicando para un trabajo, vivo en la comunidad tal, eso ya automáticamente ya eran más estrictos, creían que era ladrón, creían que eran cualquier cosa mala. Y muchas veces lo asociamos eso. Si una persona es pobre, vive en un lugar pobre, algo tiene que tener malo. Nada. Y si por el otro lado, alguien que de un lugar o una familia muy pudiente, ellos como que son buenos. Yo creo que sí estigmatizamos. Hoy en el tiempo de las redes sociales va tantas cosas que aparecen ahí. Dice, vemos un pobre de blanco, paletero, dice. Un rico de blanco, doctor. Un pobre leyendo el diario, buscando trabajo, dice. Un rico informándose. O sea, todo la misma situación, un pobre, dice, un rico corriendo, ejercitándose. Un pobre corriendo, ladrón que va corriendo. O sea, y así, realmente muchas veces estigmatizamos, y tal vez nos estigmatizan también, ¿verdad? Pero creo que realmente, hablando de los estigmas de hoy en día, creo que ese es el dibujo que hizo el hermano Juan por contrataciones por aquí, va. Que ahí está en la iglesia y está el pueblo. Buen pintor. Y muchos los estigmatizamos. En la escuela, los apodos, ¿verdad? Como son. Muchas veces que se le quedan hasta para al gordo, ¿cómo le dicen? El manteca. Realmente es bien. Y eso puede ser juego, pero realmente son cosas que a veces se quedan hasta para el resto de la vida. Y como ahí depende cómo cada quien lo tome. Realmente, así es que muy agradecido de estar acá y realmente sí, yo creo que Fray Mauricio va a regresar otras veces acá también a estarnos instruyendo, vamos a estar pendientes. Primero Dios. Paz y bien. Primero Dios. Sí, bien. Sí, aunque en los comentarios nadie nos ha dicho que lo invitemos de nuevo, ¿verdad? Pero sí lo vamos a invitar, Fray. Usted, No, ya dijeron bienvenido. que No, ya dijeron que sí, que es inamovible. Ajá. Bueno. Después más él el que va a dirigir. No, pues agradecer a todo el equipo que de alguna u otra manera pues han llevado esto a cabo, este proyecto, y pues en nombre de Dios pues va a seguir por un par de años más, primero Dios. Y yo me quedo con aquella cita del Evangelio que dice, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y yo creo que muchas veces nosotros decimos que queremos o amamos a Dios, que lo queremos seguir, pero no queremos llevar lo que eso conlleva. Y muchas veces pues eso también lleva cargar con ciertas cruces, con ciertas heridas. Pero, como decía Fray, al final esas heridas lo que tenemos que hacer es que ya no vuelvan a supurar esa Japú. Y si nosotros estamos cargando con ciertos rencores, con ciertos
cosas que de alguna manera tal vez nos hicieron daño o nosotros hicimos daño a alguien más, pues creo que es momento de empezar a reflexionar, ¿va? Y qué mejor ejemplo pues que el Seráfico Padre de San Francisco y más ahora pues en este contexto de los 800 años, pues, creo que esa sería la reflexión con la que me quedo y agradecer a todos por el espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento. Gracias, Fray Mauricio. Mucho gusto. Antes de finalizar este programa, pues pedimos su oración, su bendición para todos los que nos están viendo y para todas aquellas personas que se encomiendan nuestras oraciones también. Te bendecimos, Padre, Señor del cielo y la tierra, por tu Hijo Jesucristo, venido en carne, que tan bien lo entendió San Francisco, ese misterio de la encarnación, por haber muerto por nosotros en sustitución de nosotros, para pagar por nuestros pecados. También lo entendió muy bien San Francisco, por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía, Señor, otro de los amores de San Francisco. Gracias, ayúdanos a entender estas verdades, porque San Francisco fue llamado el otro Cristo, por eso es que le damos importancia, porque Dios se glorifica en sus santos, y lo hemos creído siempre en la Iglesia. Gracias porque la Iglesia es santa, Señor, porque la amó Francisco a pesar de que la Iglesia estaba peor que como la tenemos hoy. La Iglesia es humana y divina a la vez, te decimos en un canto, y eso lo entendió muy bien San Francisco. A los sacerdotes les decía, son mis señores, y le conocía la vida y la conducta de algunos sacerdotes que no era la mejor, ni preparados eran en aquel tiempo. Gracias, Señor, porque el franciscanismo también nos enseña a entender a Cristo, su Evangelio, la frescura y la novedad que tiene el Evangelio, que prácticamente Francisco con su vida, con su denuncia práctica, no de andar vociferando, sino prácticamente haciendo la vida de humildad, de pobreza, le devolvió a la Iglesia la frescura, la novedad del Evangelio. Que ojalá nosotros, Señor, con todos estos esfuerzos que se hacen desde la parroquia, desde lo que cada creyente hace, podamos traer más personas a los pies de Jesús, a la Iglesia, porque el Señor fundó una Iglesia. Hoy se está hablando de que Cristo sin Iglesia, ¿verdad? Solamente Cristo, relación, no religión. No, ya Santiago nos habló de que la religión, habla de la religión. Nosotros pertenecemos a una religión, Señor. Y esa religión, dice el apóstol Santiago, nos dijo hace poco, es pura y santa cuando atiende a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Eso lo entendió perfectamente San Francisco, se acercó a los leprosos de su tiempo. Hoy hay muchas lepras, Señor, muchas formas como las que marginamos a la gente. Gracias por estar aquí, gracias por enseñarnos a través de Francisco cuál es el camino de la Iglesia, cuál es la práctica de Jesús que nosotros tenemos que continuar en la Iglesia, lo que dijo, lo que hizo, seguirlo haciendo nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio. Gracias por las personas que estuvieron atentas a este programa, los que las van a seguir en las reproducciones, que sea de mucha bendición. Señor, gracias por los hermanos que estuvieron esta noche, por los que trabajan en esta pastoral tan hermosa de medios aquí en Gotera. Bendito seas, alabado seas, Señor. Esa oración de Francisco siempre fue alabanza. Nosotros también te alabamos y te bendecimos esta noche. Gracias, Señor. El Señor, pues, queridos hermanos, les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Somos franciscanos al aire. Vamos a terminar con los últimos comentarios que le mandan, Fray, para que no se nos resienta nuestra audiencia. El Wilber Omar dice que le manda saludos desde Cacaopera. Para los que no saben, Cacaopera también fue parte de la parroquia hasta el 2012. De ahí para allá se nos hizo diocesano, pero siguen manteniendo el saludo de paz y bien, porque hay algunas misas por ahí. Así que saludos a Wilber Omar, Digna Riaza, saludos Fray Mauricio. Vicky, ¿quiere saber la fecha? Esté pendiente de nuestras redes, ahí vamos a estar compartiendo, porque en estos momentos estamos haciendo una transmisión en vivo cada 15 días
Así que la próxima va a ser un próximo domingo. En esta ocasión hicimos un lunes por el hecho de que mañana es el día de los estigmas. Carolina Martínez dice, qué bonita experiencia de testimonio, comenta Javier. Dice. Angelita Romero, Angelita Romero, saludos hermanos y a nuestro querido Fray Mauricio. Orbelina Machado, paz y bien. Pedro González, paz y bien. Claro Flores, siga dando tan bonitos temas, Fray Mauricio. Gracias a todos por habernos sintonizado. Recordarles que el próximo podcast lo tenemos el 29 de septiembre. Hay un invitado especial. Ya algunos han querido adivinar la fotografía que tenemos en nuestras redes sociales. Ya adivinaron con Fray Mauricio, adivinaron con Fray... Las siluetas, famosas. Las famosas siluetas. Ya adivinaron también con Fray Fabio, con Fray Mauricio. Ahora tenemos nuestro tercer invitado que va a ser este 29 de septiembre. O invitada. Adivinador entonces. O invitada también. ¿Alguna pista? No podemos dar ninguna pista porque... Qué mal, ¿verdad? ¿Es hombre o mujer? Dice. Es una de las dos. Y es religioso o religiosa, eso sí. Tenemos un invitado especial, así que estén pendientes de nuestras redes el próximo 29 de septiembre a las 7 de la noche. Y gracias por transmitirlos. Somos Franciscanos al Aire, un trabajo que se está haciendo con y para cada uno de ustedes. Hasta la próxima y paz y bien. Paz y bien.